¿Crees que voy a ver mi bolsa para tirar por ahí? Black Zone. Preguntas, etcétera, pueden empezar. Vamos a introducir la banda de izquierda, mejor dicho, de nuestra izquierda a derecha. Tenemos a Robert Smith, Simon Gallup, Scott Paul Thompson, La foto. and Boris Williams. Pueden empezar nomás, por favor. Robert, para Rock and Cable, decime, ¿qué fue lo peor que te hizo The Cure? You want to know what's the worst that the Cure has provoked in your life? What's the worst thing that has happened to you being part of the Cure? Strange question. Extremely strange question. I don't know, I suppose the lack of privacy sometimes. La falta de privacidad que él tiene, que él nota. But it's a very small space for them to do. Nothing really happens with that. It's to do with Cure. No es nada particularmente malo lo que le pasa siendo parte de Cure. Él goza de un privilegio de comunicación que muy poca gente tiene, pero las cosas malas que a él le suceden no por ser parte de miembro del Cure, sino porque son parte de su vida normal. ¿Qué pensás de la juventud inglesa y qué crítica les haría? Más alto. ¿Qué pensás de la juventud inglesa hoy y qué crítica les haría? What do you think of British youth today, British youth, and what criticism would you make on it? I can't really. Does it matter? It's very difficult to think of something, like with an umbrella title of British youth. I don't think that I'd be a very good person to judge what British youth is, and so therefore what it's like. And I think that judging by what people consume, culture-wise, that it's as bad as it's always been. I think that a lot of things that are wrong with British youth, if such thing exists, is mainly due to the government that exists in Britain. It's not actually the people themselves. It's the circumstances that they're in. Dice que él no es nadie como para empezar a criticar a la juventud británica, que si bien tiene varios puntos de crítica, él atribuye los porqués a una cierta a los problemas o a una cierta declinación de la juventud británica a el gobierno que está imperando en estos momentos en Gran Bretaña desde el año 79. Básicamente eso fue lo que dijo. Para completar, ¿estás en desacuerdo con el gobierno de Margaret Thatcher? The question is if you are in disagreement with Margaret Thatcher's government. Right, it's obvious that you are, but anyway, that's a question. Is this your first time in South America? Primera vez en Sudamérica, sí, ¿no? ¿Te gusta?
You like it? It's all I've really seen of it so far is just the sun. And I don't like sun particularly. It's not been very favourable first impression, but I mean, everyone's been really nice to me so far. And I mean, the reason why we're here is really to do the concerts, not really to sort of see South America. If we manage to, it'll be wonderful. Usually when we go somewhere for the first time, it's like this is like, there's so much going on that we get very little time anyway. I mean, this could be anywhere in the world. Dice Robert que lo primero que él ha notado de Sudamérica, su primera impresión fue el sol que impera en estas tierras, y a él particularmente no le atrae demasiado el sol, por lo que la primera impresión no fue muy copante, ¿no? Pero ellos están acá meramente en principio para venir a tocar de gira y a no conocer al país, o al territorio, pero si tienen la posibilidad del aditivo de poder conocer un poco más a fondo el país, bienvenido sea. Pero en principio no tienen demasiado tiempo para turistear, y sí han venido para tocar conciertos. Robert, that's the other bit. In what we've been doing over the years, it's been quite strange. I've always thought that we should be able to be allowed to exist for a longer period, and most pop groups are sort of consigned to oblivion after a few years. So what we did initially was to go to a lot of places. We picked where we were going to go, and we went to those places repeatedly and became familiar with them. And then as we discovered what those places were like, we'd then broaden out, and it's just taken us a long time to get around to coming to South Africa. We only went to Japan for the first time 2 years ago. Most groups, try and play Japan and America, and they're sort of like acceptable territories where you go. The other reason why we haven't been able to go, I think, is because we didn't realise anyone wanted us to come here, Cotton. We were really surprised. La respuesta es que también a la segunda pregunta, que mucha gente, muchos grupos no han tampoco tenido la repercusión de The Cure en cuanto al ciclo de vida. Muchos grupos después de un par de años pasan al olvido. The Cure ya tiene 10 años de existencia, entonces es un privilegio adicional con respecto a varios colegas que ellos tienen, y durante los años han tratado de no solamente pasar por los territorios, sino que concentrarse y conocerlos, pero después de 2 o 3 visitas recién se aprende a conocer un lugar. Entonces se han concentrado en ciertos puntos europeos, Estados Unidos por ejemplo, y solamente hace 2 años fueron a Japón por primera vez, y ahora en sus varias visitas a ese país lo tienen mucho más jugado y lo conocen un poco más, ¿no? Y lo mismo va a pasar ahora eventualmente con Latinoamérica. Ellos no tenían información demasiado acertada, específica de este continente, y a partir de esta visita van a empezar a venir mucho más a menudo, y últimamente entonces por desconocerlo. Robert, ¿qué record de The Cure vas a escuchar dentro de 10 años? ¿Por qué? What record of The Cure will you listen to, do you think, now in 10 years' time, and why? Probably the one that we've just made. Probablemente el que acaban de grabar. So I think I listen to I won't listen to one particular record, because I think a lot of what we've done caters for different moods, and so depending on what mood I'm in 10 years' time, dictate what record I listen to. Dice que no sabe ahora cuál sería el long play específico que va a escuchar, porque depende del ánimo en que esté él en ese momento, ¿no? Porque cada disco de long play de The Cure está hecho según el ánimo del grupo en ese momento. Entonces, dependiendo de cómo se sienta, si arriba o abajo, va a escuchar el que sea, pero ninguno en particular en ese momento. Robert, you do many things. Por favor, las preguntas en castellano. En castellano. ¿Te sirvió como experiencia musical realmente con todas tus Your Shoes in the Benches experience, was that really valid for your career? It translates career. I don't ever think of what I do as a career, really. When I was with Shoes in the Benches, it was just good fun. I got a lot out of it, but I prefer to be The Cure than Shoes in the Benches. Realmente no fue lo que se llama una carrera lo que él tuvo con Shoes in the Benches, simplemente fue una etapa de diversión. Lo invitaron a tocar y tocó como para tocar con amigos, por gusto, por placer.
Pero a pesar de eso, fue una fase importante en su vida, pero por supuesto que tenía que decidir entre dos pasos a seguir y la opción era muy clara para él y él quería seguir a todo volumen con The Cure. Tú haces muchas cosas en la música, cantas, escribes, compones y además tocas la guitarra. ¿Cuál es la que más te gusta y por qué? You do many things within the group. You sing, you compose, you play the guitar, all sorts of things. Which is the part of your activity in The Cure you most prefer? Again, The Cure sort of started off as something which was a vehicle, like for whoever was in the group to express themselves. It's remained like that, but as the more I've been involved with it, the more I suppose it's taken over everything else I do. So I suppose it's almost become my entire life. So I don't divorce any of the different things I do because they're all part of one whole. But I probably enjoy singing the most out of what I do. The Cure empezó más como un vehículo de expresión para Robert Smith y gradualmente, por supuesto, se fueron acumulando varios acontecimientos, varios hechos que convirtieron al grupo en lo que es ahora, pero gradualmente él fue, como decía, fue juntando todas estas facetas, pero ninguna de ellas en particular es la preferida de él. No ha querido divorciar, digamos, ninguna de todos sus talentos, sino que es un todo. Pero eventualmente, si hay una respuesta, lo que más placer, digamos, le provoca es el cantar, que es justamente el método de expresión más específico que tiene. Robert, ¿qué diferencia hay entre un disco tuyo, un disco solista y un disco con The Cure? Bueno, es la diferencia que exista, ¿por qué? What would be the difference between a solo Robert Smith album to a Cure album, if of course that would happen eventually? La respuesta es bastante obvia, que la diferencia sería el resto de la banda no participaría, entonces no sería un álbum grupal, sino una canción solista. ¿Hay algún punto de contacto entre lo onírico y la realidad? ¿Lo onírico que hace a su temática y la realidad? ¿Qué es onírico? Los sueños. Si hay diferencia entre No, si hay algún punto de contacto entre los sueños, entre el contenido de sus temas con la realidad. Is there any point of contact, link between your world of dreams and reality when you sort of compose the songs for The Cure? Is there any in-between points where they meet, sort of, your dreams and reality? I think that the importance of dreams and what I've written over the past has probably been greatly exaggerated by things that I've said, but I think the closest that it comes to having a link is probably when I'm on stage, when I remember why I wrote a particular song or what the content of the song is, and I become involved in them. But it's just, again, if too much importance is attached to it, it makes me out to be sort of different, and I'm not. It's just that I enjoy myself when I'm asleep as much as I do when I'm awake, so I don't see the point in confining one to oblivion, consigning one to oblivion and living the other. So that's why there's nothing that important about it, though. It's just, it's very different. Es una respuesta difícil y nunca se detuvo a pensarla tampoco. Las cosas surgen como surgen, pues, en vivo, por ejemplo, él siente de repente ese mundo de sueños alrededor de él, en esa fantasía de estar tocando en vivo. También en vida normal tiene todo tipo de cosas que suceden alrededor de él, que lo inspiran para que escribe canciones, pero no cree que es demasiado importante separar las dos cosas, porque él, bueno, encuentra que todo lo que es parte del mundo de los sueños y parte de su vida normal está todo unido de alguna forma, ¿no?, de lo cotidiano. Entonces él dice que se expresa tanto en sus sueños como en su vida real, que se divierte tanto también en el mundo onírico como lo hace en la vida cuando está despierto. The Glove, ¿qué significó en su carrera? What did The Glove mean in your life? It was a very peculiar period in my life, and one I can't remember very much of.
But I think it's a good album, and I enjoyed making it. What I remember of it, I enjoyed making it. Fue un periodo muy peculiar en su vida, that was 1983, right? 1983. No se acuerda demasiado de esa época en su vida, pero lo que sí recuerda es que fue un periodo que le agradó y en el cual se divirtió muchísimo. ¿Con qué músicos tocó? With what musicians did you play in the album? Steve Severin, with the Apache. The drum or the silksy? No, the drums was Andy Anderson, who was at the time just about to join the Cure. So it was me, Seb, and Andy Anderson, the main musicians. Los músicos fueron Robert Smith, Steve Severin de Susan Banshees y Andy Anderson en batería, quien estaba por incorporarse de Cure en esa época. Ya no están haciendo el grupo, por supuesto. Si le gustan las conferencias de prensa, te pones muy nervioso y te apestan los periodistas y los flash. Do you like press conferences? Do you like this sort of climax with all the photographers and all these, journalists which might stink or might ask silly questions? So I don't really think anyone enjoys press conferences. I mean, I don't expect anyone here enjoys it either, but the only other way of, I suppose, of people knowing that we're here is to do individual interviews, which would mean that I would spend 18 hours a day answering the same questions. So it's just easier. I don't think it's a very good idea, but if we didn't do it at all, people would probably be even more upset. Sí, la respuesta es muy clara. Dice que a nadie le gusta demasiado las conferencias de prensa, ni a los periodistas ni a los artistas. Pero es la única forma de tener a todos concentrados en un lugar y para conocer al grupo cuando ellos están en gira, porque si no la otra solución es pasar 18 horas por día en sesiones individuales que agotan a todo el planeta, ¿no? Entonces la única forma de digamos, hacerla fácil es una conferencia de prensa, pero que repite no es el paseo de nadie, pero bueno, hay que hacerlo. Perdón, para que ¿ustedes creen que si tienen que rotular, cómo les pondrían? Do you think you have imposed a look, an image, and if you should label it, how would you call it? No, I don't. What you mean, like the hair and stuff? Yeah, through the course of the years that the Cure's been in existence, I've had a completely different look. But when I started, I obviously looked much younger. My hair was different. I didn't wear as much makeup, and I've gone through that. Like when we were doing pornography in the top, I had loads of makeup and hair like Simon's. But like last year, I cut my hair off and I looked like I did when I was sort of 17 or 18 again. So it doesn't really matter. What we look like is not to do with the group. It's what we look like, and we happen to be in the group, and it's very different. There's no sort of image of the Cure. I mean, I wouldn't ask any of the others to look a certain way, and I wouldn't expect anyone to ask me to look a certain way. So it's just how we are, and we happen to be in the group. It's not the other way around. We're not in the group, and then we think about what we look like. So, I mean, because everyone's got an image. Everyone here looks, I can say, why do you look like, what do you call that? So Dice que el grupo existió de hace mucho tiempo y que siempre tuvieron distinta imagen. Cuando empezaron tenían el pelo más corto y gradualmente fueron cambiando, pero sin apuntar a ninguna imagen en particular. Cada uno dentro del grupo usa el pelo y su imagen a su propio gusto, y no necesariamente hay un denominador común entre todos los miembros que todos se tienen que parecer, ¿no? Y también es dependiendo del estado emocional de cada uno en ese momento, de cómo se presentan, de cómo se pintan, cómo se maquillan, cómo tienen el corte de pelo, etc. Pero no hay ninguna imagen que ellos han querido imponer, y menos rotular. ¿Cómo define él propiamente a su música? ¿Con qué estilo? Mario. ¿Por qué en un comienzo no aceptaron venir a Argentina y luego eso se revirtió? Why was it that, in principle, you didn't want to come over to Argentina? Why did that decision revert to your coming? why? Yeah, You never had it. you never had, yeah? You never drew that comes we didn't have any kind of contract. No, the only reason we came is because we were asked to come. It's the same as, we had no policy towards playing Argentina. It's a question based on disinformation. It's not true. I mean, we would have come here earlier.
had thought that people wanted to see it hasn't been asked, and that's the sole reason I was coming this time. Acá probablemente haya un poco de desinformación, ¿se dice? Sí. Originalmente no fue que ellos no querían venir, simplemente no se los había pedido concretamente de que vengan. Pero ellos querían, incluso ellos estaban pensando en venir a la Sudamérica mucho más temprano de lo que han venido, es decir, hace como medio año o algo así. Pero no hubo una oferta tangible en ese momento y por eso no vinieron. Pero ahora que la hubo, vinieron, no tenían ningún problema con haber venido, querían venir a toda costa. Also, the Banshees company as well, that Seven said it was really good, so I thought it was good for them to be there. También otro que ayudó muchísimo a la decisión fue justamente la experiencia que tuvo Susan the Banshees. Steve Severin del grupo, que es amigo personal de Robert, le comentó sobre la experiencia positiva y lo bien que la pasaron acá, y eso por supuesto ayudó a tomar una decisión inmediata de venir a la Argentina. Perdón, ¿cómo define propiamente su música? ¿Con qué nombre? Have you got any specific definition for your music? How would you label your music? ¿Con qué estilo? I hate, I really do, it's one thing I hate is definitions of music, because it's I don't even think it's definitions of good or bad music. I think it's just whatever you like. I think it's stupid to say what we do, because I think we've done so many different things, we do so many different things that I just think of what we do as cure music, but there isn't any particular definition. Robert es enemigo de las definiciones, de los rótulos de los estilos musicales, y él cree que lo que ha hecho The Cure durante este largo tiempo de existencia es hacer distintos estilos y no confinarse a uno en particular. Oye, ¿cómo? Y, espera, no confinarse a ninguno en particular. Lo que él entonces podría decir es que se trata de cure music, música cure, ese es el estilo, ¿no? Porque realmente abarca muchísimos géneros, ninguno en específico. Oye, ¿nos podrían contar ellos cuál es el desarrollo en taller para llegar a total en una canción? ¿Taller cómo? O sea, ¿cuál es el desarrollo para poder crear una canción? Cuando ellos se juntan a componer, ¿cómo se desarrolla eso hasta que la canción sale? What's the process of creativity within the group? How are songs developed? How are songs born? In the studio, out of the studio, with the band, out of the band. How are songs produced? How are they born? How does the melody come to life and all the backing parts and all that? Well, it's always been different. But the most recent example, which is the new album, which hasn't come out yet, but which is freshest in my mind, so I'll talk about that. We all made demos at home, and then we presented them to each other, and we listened, and we decided, we had about 100 between us, and we decided which were the 30 that we preferred, and then we demoed those in the studio. And then, I can't. And it's all there. It's very sort of haphazard a little bit. There's no clear way of saying how you write a song. Dice que, por ejemplo, y va a tomar en cuenta el último long play recién grabado como ejemplo. El proceso de creación de las canciones son también como facetas, como trabajos individuales de cada miembro. Por ejemplo, para este long play cada miembro hizo unos 30 demos. Por sí solo, cada uno por sí solo en su propio estudio, mini estudio en su casa, claro, para entonces pues comparar los trabajos cuando se rejuntaron nuevamente en el estudio de los 5. Entonces así fue como fueron naciendo las melodías, los sonidos para funcionar un long play, y es así generalmente como sucede. Ese es el proceso creativo más o menos. Perdón, ¿por qué? Y después sobre esas melodías, sobre esos demos, se empieza a escribir las letras de las canciones. Perdón, ¿por qué le pusieron el nombre de Cure? Que te llamas Preguntale qué piensa de Syd Barrett. Preguntale qué piensa de Syd Barrett. What's your opinion of Syd Barrett, Robert?
I liked him when he was with Pink Floyd. I never liked him. I never liked his solo records particularly much. I thought it was too English, too whimsical for my taste. Nunca le gustó particularmente el estilo de Zeppelin, pensaba que era demasiado inglés, demasiado local, un poco demasiado loquito, ¿no? Para su propio gusto. Y preguntarle entonces, ¿por qué se oportunidad de escuchar de los Smiths? With the Smiths. Dime. Los problemas que tuvieron con la canción Killing an Arab. Y I'd like to know what happened really with your song Killing an Arab. Why did you have to trouble with ¿Cuáles fueron los problemas de la canción Killing an Arab que tuvieron en Estados Unidos con la comunidad árabe? It's like 7 years after it had been released, and I never had any kind of problem with it. As most people I think who heard the song were aware of what it was about, aware of the content, which was, as you know, like based on the Albert Camus book. And there actually was like to do with the futility of murder and violence, really, basically. That's one of the things in it. And unfortunately, as popularity increased, particularly in America, specifically in the song was heard by more people, and it was picked up on by some DJs who thought that it had like racist overtones, and they played it because of the Iran thing, or just generally because of the tension between America and the Middle East. And we had to sort of diffuse the situation, which I found quite galling, really, as it was so apparent that there was nothing in it. But it was being used as a tool by people who I despised, and so we had to sort of step in and there's no sticker which has to be put on our request anyway, saying what the content of the song is. I mean, it's all come from us, and it's because I didn't really want to get involved in a confrontation with either party, because I mean, having maintained a relatively apolitical stance through the years, I thought it would be ludicrous to be drawn into it through a song that was like, it was so old that that was written when I was still at school. But unfortunately, it's not taken as lightly as I would have liked it to have been, and it's become something of like a cause celebrity. But I'm sure it'll be forgotten now. I hope. As long as people keep bringing it up, it won't be forgotten. La canción Killing an Arab fue escrita por Robert hace 8 años. Eran 7 años y consideramos que el lío empezó en el 86, pero en el 79 le escribió esta canción como una expresión de protesta hacia lo ridículo de las matanzas, sea a un árabe o sea quien sea. Es decir, hablaba la canción de la estupidez de las guerras y todo eso. Ahora, 7 años después, en Estados Unidos, el tema fue levantado por un DJ justo cuando ocurrió el lío con Irán. Y por supuesto una gran comunidad árabe viviendo en Estados Unidos, sin comprender demasiado acertadamente las letras, pensaba que era una expresión en contra de los intereses árabes, en contra de la raza árabe, y se sintieron ofuscados, molestos, sorprendidos, etc., y empezaron a provocar un gran revuelo que culminó en una serie de casi juicios y muchos videos que entonces de Cure tuvieron que salir a responder un montón de preguntas y a confirmar de que no había ninguna intención racista en este tema, sino que querían simplemente hablar de lo ridículo, de lo idiota que era el pelearse entre seres humanos y eventualmente matarse. Pero bueno, justamente fueron mucha gente a quienes The Cure mejor dicho, mucha gente que no gustan de The Cure o que son enemigos de The Cure, que aprovecharon toda esta bola y tiraron mucho más miedo de lo que se debería haber tirado. Chris, he producido el final del contrato que ligaba Polygram anteriormente a The Cure. Polygram edita un disco compilado que aparentemente no es del agrado de los Cure. Entonces, en un principio tercian para renovar contrato Polygram, pero también estaba Virgin detrás de esta gente. ¿Por qué en definitiva vuelven a Polygram? ¿Solamente por el millón de libras esterlinas que Polygram propone, o limaron ciertas asperezas y prefirieron quedarse en su sello original? Your contract was expiring with Polygram, and the company decides to release the Standing on a Beach album, the singles collection. And you were at that moment, The Cure and management were at that moment
negotiating a new deal, and Virgin steps in as a potential bidder, higher bidder than Polygram for that contract. Why was your decision made on going back to Polygram and rather than signing for Virgin when they made such a good offer? And what were your reactions about the Standing on the Beach album? Well, that was a very peculiar version of what really happened. That wasn't really true. What happened was that we were coming to the end of the Polydor contracts, and we knew that if we chose not to re-sign with Polydor, they had the rights to release a sort of greatest hits album. So what we did was we preempted that by making Standing on the Beach. We did it ourselves, and we gave it to them and said, here's the Cure singles album, and you can release it now. So that we could do all the artwork like we usually do and make sure it looked right and everything sounded right. So that when we came to choose between the different record companies, which wasn't only Virgin, we had a free choice really. And the reason why we chose Polydor again was because they gave us more freedom in the contract. They were willing to give us more freedom to do what we liked than anybody else, which meant that we now have like total control over everything that we do, and that all they do is just release the records. That's true for most of the world. It's a bit different down here because it's a bit difficult to know what they're doing, but that's the price you pay any record company. Better the devil you know. No, lo que no es exacto lo que estás informado, ¿no? La cuestión fue que ellos sabían que el contrato que lo ligaba a Polygram estaba acabando y que se había acabado en cuanto a álbumes en estudio originales se refiere. Entonces sabían que Polygram iba a lanzar un compilado de grandes éxitos si el contrato caducaba y no había extensión, por lo cual ellos mismos decidieron acoplar un long play, eligieron las canciones, también prepararon el arte del sobre, entonces le entregaron a la compañía por un producto terminado para que la compañía edite un producto que sea del agrado a ellos y no como tú me acabas de indicar. Entonces bueno, el long play salió, vendió y se renegoció el contrato con Polygram porque y no solo Virgin estaba en el pleito, había muchas otras compañías también ofreciendo. Pero decidieron seguir con Polygram porque Polygram le brindaba mucho más libertad de movimiento en cuanto a las ediciones, es decir, ellos tienen total control sobre todo lo que producen, todos los artes de tapa, las grabaciones, los temas a elegir para los simples, etcétera, etcétera. Las caras B de los simples, esas grabaciones, las eligieron ellos, están en Stand on the Beach o fueron elegidas por la compañía. No, también, sí, eso también de la compañía. Del grupo, perdón. Todo lo dirigió del grupo, sí. ¿Cómo les gusta hacer video? Y si está hecho cine o les interesaría hacer. ¿Cómo es la pregunta? Si es que les gusta hacer videos y si ha hecho cine o les gustaría hacer. Do you like video and also if you like films and if you're planning to go into long form movies? Surprisingly enough, we've just finished making a film of the group, which will be its London premiere in April. So I expect it will get down here at some point in May or something, or June. I don't like videos of other groups particularly much, but I think they've become such a necessity that we've had to have been involved over the years. But I like a few videos. I particularly like videos that have some imagination in them. They're not necessarily glossy videos. I like a lot of Tim Pope's videos, he just does ours, that are full of imagination, even though they might look quite cheap and horrible. But I think that videos are in the unfortunate position of mainly being paid for by record companies, and therefore they're there for a purpose, which is to sell records. So I think that the flaw, the reason why they're so awful is in the nature of what they are. Bueno, acaban de culminar justamente la preparación, la edición de una película que se va a estrenar en Londres en abril, que se va a llamar The Cure en Orange la localidad francesa. Es un concierto de grupo ahí en Francia. Se estrena en abril en Londres, supongo que acá estará para mayo, más o menos, o junio. A él
no es que no es que le desagrade el mundo del video, pero como se ha convertido en una necesidad, entonces tiene que montarse al carro y también promocionar sus canciones, su producto por medio del video. Ahora, él encuentra que en la mayoría de los videos que ve hay poca imaginación, porque está demasiado digitado por las compañías discográficas, cuyo único propósito es vender la música a través del video. Pero esa carencia de imaginación es algo que no existe en los videos de Cure, porque ellos, reitero, tienen total libertad sobre todo lo que producen. Entonces hay también una preocupación artística, aparte también de la cuestión vendible, ¿no? Y el director que más desagrada es una persona llamada Jim Pope, que es un verdadero genio del video y también ha filmado algunas películas largas. Y van a seguir trabajando con él por mucho tiempo. Perdón, una canción. Robert Smith no es el único integrante del Cure, hay 4 muchachos más. El cambio que se produce de todo el house, pasar a la batería, de pasar de batería a teclados, le da mucha más dinámica. ¿Cómo fue la elección de él o de la banda en el paso a de instrumento a instrumento? De batería a teclados. Exacto. Well, there's been a transition with the group when Law from drums he came to play keyboards, right? Yeah. Has that provided a new dynamic within the group? Has it resulted in something? Was it a decision made by the group, or was it something personal, or something that you preferred to do at that time? What was the decision based on? The main reason I swapped from playing drums to playing keyboards was when we first started, we never sort of said to each other, oh, right, you have to play this and you have to play that, you know, I am the guitarist, I am the bassist. We just sort of said, okay, well, what can you do? You know, and you got round to each specific instrument that way. And I got to a period a few years ago where I realised that if I was going to get any better at playing drums, I'd have to practice for a million years, and I wasn't going to do that. So I just decided I had an interest in electronics more than anything else, really, I suppose, like all the new technology that was coming at the time, and it just seemed to fit. I'm still not completely au fait with half of it, but you know, it just makes things a bit more interesting, really, you know. Ok, cuando empezó el grupo, todos estaban decidiendo qué iba a tocar cada uno. Entonces estaban preguntando, vos qué tocás, mira, yo toco una cosa, pero también puedo tocar tal otra. Pero no solo sé si fue la improvisación al inicio del grupo. A lo largo de los años, cada uno fue moldándose, concentrándose en un instrumento. Pero de repente le surgió la fascinación a Lord por el mundo de la electrónica. Y él pensaba de que si destinaba toda su vida a seguir tocando la batería, ni en un millón de años iba a progresar más allá de lo que ya había aprendido. Y quería entonces modificarse y empezar a tocar otra cosa. Y justamente fue esa maravilla, esa fascinación por la cibernética que lo impulsó a empezar a meterse en los teclados. Perdón, sí, pensó que iba a tener una gran recepción del fans club. Simon, were you expecting a great reception from the fans club? Sorry? Were you expecting a great reception from the fans club, the local fans club? No. Para nada, no. Chris, ¿le puedes preguntar por favor a cada uno de los integrantes de The Cure, exceptuando la banda de hecho, cuál es la mejor banda inglesa del momento, para cada uno de ellos? For each one of you, please, which is your favorite British band of the moment? Starting with Robert. Favorite band. Starting point. I haven't got one. Or just name one, or if you go. I haven't got a favourite band. Or name a few if you want, you know. I don't have any. Okay. What about Paul? The Cure, okay. Paul? The Cure. Paul? I like lots of different things, but I mean, obviously, I've got to think that we're the best band, because if I didn't, there wouldn't be any point in us being here, so, I think we are. Sí,
tiene muchas bandas favoritas, pero la mejor banda piensa que es The Cure, y justamente por eso es que están aquí, y si no, no estarían haciendo lo que están haciendo. Pero se había preguntado Simon? cuándo... La sacan dos. agree with what Lois said as well. I think it's good, but I like numbers before. También es otro fanático de su propio grupo, pero Kate Bush es una gran mirada de Simon. What about you, Robert? Echo and the Bunnymen, Jesus and the Mary Chain, the Cocteau Twins. Kate Bush también. Susan Vega. ¿No te gusta el nombre ni ya de tu apellido, de Smith? No, we all hate the Smiths. No. The question is, okay. ¿De qué banda ¿Cuáles fueron tus influencias musicales de chico? Well, which were your musical influences from day one, sort of thing, when you were very small? Jimi Hendrix y Led Zeppelin. Disculpa, te puedo preguntar si su música tiene alguna connotación con algún movimiento surrealista o con alguna connotación psicológica más profunda. Does your music have any link with any particular psychological, psychiatrical movement, or something very far-fetched, like, well, the question's far-fetched, but have you got any family link with any particular movement? Philosophical movement or something? Does it really matter? I think that probably a lot of what the Cure is at one particular time, particularly lyric-wise, it has a lot to do with what I'm reading. And there was a period that I've read an awful lot about contemporary psychiatry, and was quite horrified by the way that people are being unsuitable to live in society, the way they're treated, the way once you're tarred with that brush, it's very difficult to become what's classified a normal person. But I don't, so consequently we've played concerts for MenCat, which is sort of the British organisation for mentally handicapped people, but we don't really have any strong links with any kind of philosophical or psychiatric movements. But I mean, we're aware of them. I'm aware of them because I'm interested in them. So I suppose some of that reflects in what I write. But I don't know. I just find it very. It's just one of the many unjust things that exist in the world. It's like just one more oppressed minority who are probably less able to fight for themselves than most other people. That's why I think. Hubo una época, y todavía la tiene, pero una época particular en la que él escribía muchas canciones que eran reflejo de cosas que leía y presenciaba, cosas que sucedían en institutos psiquiátricos para defectuosos mentales, y fue así que muchas canciones nacieron con letras realmente muy criticables a ese tipo de instituciones. Siempre ha tenido mucha preocupación por la injusticia que hay entre la gente oprimida, mentalmente debilitada, y que es oprimida y maltratada, y de la forma en que sale de esos hospitales mentales sale peor de lo que entraron en muchos casos. Por ejemplo, hay un instituto en Inglaterra que se llama MenCat, que es un instituto para gente también de defectuosos mentales, y ellos han ofrecido muchos conciertos en este lugar. Tienen entonces, repito, muchísimo interés por leer sobre el asunto, y por supuesto le provoca gran frustración como mucha gente, y ha sido motivo de inspiración para muchos de su material. ¿La banda ha tocado alguna vez en Dublín? Si la banda ha tocado en Irlanda del Norte, y si lo ha hecho por ser un grupo inglés, ¿qué inconvenientes ha tenido? You're up in Northern Ireland, and if you have, being English, have you had any inconveniences in that territory? No, we haven't played in Belfast. Not tocado. It's the same as us, if we would encounter any difficulties here. I think that they're two very different worlds, the political world and the world that normal people exist in. Es lo mismo que hubiese preguntado si hay un problema en tocar en Argentina.
Lo que pasa es que ellos no tienen problema de tocar acá porque son dos mundos totalmente separados, el político y el musical. Una aclaración, hay dos mundos, el político y el mundo normal. Entonces, por supuesto... ¿Nunca el que está en el comienzo de la banda si ya pensaba que Robert iba a ser el líder total de la agrupación y al día de hoy qué tanto respeta ese liderazgo? No, the question is, you being a member of the band since its inception, did you already consider Robert then as a leader, as the ultimate leader of the band, and have you sort of accepted that idea, the fact, and if you can respect Robert's participation within the band, being the leader? The thing about most bands is that I think with us it's a democracy, but you have to realise that if you have 5 people saying, well, we should go this way, we should go that way, in the end nothing gets done. You just end up sort of running on the spot. So from the beginning, myself and Robert just worked out that okay, we'll do everything with input from everybody, but I'll leave him with the final choice, and we'll leave him with the final choice because it's just sort of it's a bit easier that way. Otherwise, like I say, you cannot have a truly you can't have 5 people leading a band because it wouldn't make any sense. I mean, it's just personally, it's just from the sense of logistics about it. Really, it's not to do with anything else than that. It's really just makes life a lot easier. It puts more pressure on him. Yeah, that's it. It makes Robert's life a bit harder than the rest of ours, but it's something that we like, yes. And it makes, everybody still feels fulfilled, and that's the most important thing. I don't think any one of us would be here unless we felt fulfilled in what we were doing, but just makes it life a bit easier sometimes to have somebody who says, okay, right, well, here's all the ideas, everything's input, okay, now this is what we'll do with it, Ok, la banda siempre ha funcionado como una perfecta democracia, pero por supuesto que la vida es mucho más sencilla si la decisión la toma una persona en vez de los 5 estar corriendo cada uno para su lado. Entonces, por supuesto que esto es mucho más difícil, le hace la vida más difícil a Robert, quien tiene que cargar con las decisiones, pero el resto de la banda considera entonces que unificar las decisiones en una persona, por supuesto, manteniendo siempre las opiniones de cada uno, conociendo las opiniones de cada uno, le hace la vida más sencilla a todos y hay mucho más armonía de esa forma. Por supuesto que respetan las decisiones de Robert y todo lo que él hace, porque si no fuese así, ninguno de los 5 miembros de la banda estaría en este momento aquí. ¿Cuál fue el tema? Can you tell me something about your new single, please? Sorry? Spanish. ¿Cuándo será que se ve el single Why Can't I Be You? ¿Puedes decir algo sobre tu nuevo simple Why Can't I Be You? What do you want to know about the first line? Is it very commercial? Yes, it is. It's pure pop. Yeah, but it would be pointless to release a single if it wasn't at the moment, because all that seems to get played is pap, so we just made like a better than pap single. But the album, the new album is completely different. But I mean, it's the sort of a cheating way that we always have, having at least one really catchy tune, and then it makes everyone think, yeah, still a pop band, and then you go out and buy it and then you're horrified. El nuevo simple es muy pop al cuadrado, realmente es muy comercial y todo eso, pero el nuevo long play se va a sorprender, es un long play doble y está por supuesto impregnado de la marca registrada de The Cure, está lo que nosotros conocemos de The Cure fuera del aspecto comercial. Tiene las partes densas y muy introspectivas que siempre han tenido, pero ellos tienen un pequeño truco que siempre ponen de manifiesto en sus ediciones, que es el tener 1 o 2 temas muy pop, muy agradables, muy apelativos, de inmediato gusto para apoyar el long play. Entonces cuando uno se compra el long play está realmente horrorizado por el resto del contenido denso que tiene, ¿no? De este nuevo disco, ¿qué tema demandó mayor producción y por qué? From this new album, which is the song which demanded most production and why? Yeah, from the new album, right? Which is the song which demanded most production and why? Production as in, how do you mean production? Going to composition, production, the whole process basically, from its creation to the final editing.
they all had a similar amount of care taken over them. Some were obviously easier to achieve than others. I think they're also, when you hear the record, you'll understand what I mean, because they're all so radically different to each other, that they all demanded completely different things. Some were very reliant on getting the words to sound right, they're almost like home. Others were very reliant on getting the tempo and the actual sound of the drums right. I mean, there's so many different things that no one song required any more than another. They were all 18 songs in the album were remixed at least 3 times by me and the same engineer, but each time they were done, I realised that they could sound different. So, but that's, again, it's a side of things that I find enjoyable. I don't find, it's not difficult. I could spend months just mixing. No hay ninguna canción específica que haya demandado más tiempo que otra. Lo que pasa es que cada tema tiene un proceso de elaboración, desde el sonido de la batería hasta la elaboración de la prosa, de las letras y la parte poética y todo eso. Es una cosa que a Robert y al ingeniero les encanta hacer. Podrían pasarse meses en el estudio haciendo estos procesos de elaboración, de creación de los temas. Pero repito, no hay nada específico que haya demandado que una canción haya tenido más dificultad o más tiempo que otra. Cada tema tiene su propia onda y son todos muy disímiles entre sí, así que no se puede establecer una respuesta. ¿Hay videos sobre este disco, algún tema en particular? Will there be any videos made for this new album? Yeah, just made one single which involves us dressing up as my bear. He's Morris Dance. Do you know Morris Dance? What's name? Folclórico. Ok, bueno, hay un nuevo video hecho del nuevo simple que sale en abril en Europa y lo acaban de filmar el video. Y por ejemplo, Robert aparece vestido de oso, de oso. Y Simon tiene una especie de atuendo folclórico británico y baila todo el tiempo. El nombre del tema es What's the Name of the Song? Why Can't I Be You? ¿Por qué no puedo ser tú? ¿Y de qué modo participan en la parte de aparición? Vamos a ver qué exclusivo para videocable. Williams. Wait a minute, hold on. What do you dress up as? Luego se disfrazó de abeja. I was also Louis Armstrong. También Louis Armstrong. Tiene autorregulación. Vos se rozó de varias mujeres. Boris, I was mainly Count Dracula. Conde Drácula. Sometimes I was a schoolgirl. Y una niña de escuela también. Solo otro micrófono. Es un video muy peculiar, muy divertido, es alucinante. ¿De qué banda proviene William? Boris, what band do you come from? Band. Before the Cure, what band? Well, I wasn't really playing in any bands for a while. I was just a session musician. So not really in a band, but the last group that I played in was called Thompson Twins. Ok, antes de The Cure era un músico de sesión, ningún grupo en particular tocó, ¿no? Pero su última experiencia, digamos, grupal fue de Thompson Twins, que viene acá, Robert, no es realmente un grupo, es cualquier cosa menos un grupo. Qué dulce. Paul, what is your background before The Cure? Sorry? Very mundane. Antes de unirse al grupo, Paul estaba involucrado en toda la concepción artística de todos los artes del grupo. Él tomaba decisiones y diseñaba las tapas y todo eso. Es el único en el grupo que tiene un licenciado en algo, un título, es lo que tiene un título. Simon, where did you play before? I was in The Cure. I was in The Cure. Antes de estar en The Cure, ya tocaba en The Cure. Chris, ¿cómo se explican ellos? No se lo preguntaron, salvando las proporciones y los millones de habitantes, como por ejemplo The Cure, reitero, salvando las proporciones, es más popular en Argentina que en Estados Unidos, por ejemplo? Okay. ¿Por qué eso es así? It is true. Y nada de abuchearme, che, Without
without taking into account proportions, why do you think that The Cure is more popular as a band in Argentina and Brazil than what they are in the States? We're talking, in proportional terms. That's the question. Why? Yeah, why do you think that The Cure is more of a, it's happening more of a fad and trend in Argentina than in the United States? I think that, for a start, I never ever sit down and think about how popular we are anywhere, because this stems from the first time we ever went to New Zealand. We were proportionally, we've got a platinum album, we were proportionally like the biggest group in the world, people in New Zealand. And as we suddenly sold a few thousand copies everywhere else, I realised then that popularity means very little, it's content which matters. But I think possibly the reason why we're more popular here proportionally than in America is that suddenly I'm blank. I've got no fucking idea why. Dice que nunca se detuvo a pensar y a meditar y hacerse un problema acerca de cuán popular era una banda en cierto territorio. Normalmente nunca le preocupó demasiado. Por ejemplo, una vez fueron a Nueva Zelanda a recibir un premio que era un álbum de platino. Y el álbum de platino en Nueva Zelanda son muchas unidades, pero para Nueva Zelanda serán como 10.000 unidades, una cosa así. Pero por supuesto para los neozelandeses eso es muchísimo y para ellos era el grupo número 1 del planeta. Pero sin embargo en el resto del mundo todavía era un grupo underground. Eso fue hace bastante tiempo, por supuesto. Pero bueno, y de repente se quedó sin respuesta acerca de por qué entonces piensa que Argentina es un país proporcionalmente más popular, más emparentado con The Cure que Estados Unidos. I think that we're probably the last people to know why we're popular anyway, because we only visit. I mean, it's our first time in South America. Even in places where we've been several times before, we're not aware of why we're popular. I mean, if everyone thought The Cure were as good as I think now, then we would be more popular everywhere. But it's, I don't know. I don't think it's very important. It's not very important to me to have an answer as to why we're successful. I mean, if we weren't successful, what we did would still be the same. Okay. No es importante, reitero, para Robert Smith y para The Cure saber cuán popular son ellos en cada territorio. Ellos son los últimos en enterarse que son populares a cada país que visitan. Cuando llegan ahí se enteran del nivel de popularidad que tienen. Pero antes normalmente no les interesa demasiado este tipo de comparaciones. Piensa igualmente que el factor de venir a Sudamérica y Sudamérica ser un lugar bastante inexplorado para las bandas foráneas y no tantas cosas sucediendo como Estados Unidos, por eso justamente por ese motivo hay más posibilidades de trascender en este país. Puede agarrar más de agua pronto. Bueno, en realidad no sé. ¿Qué cuentan? What you talk about with this French journalist in una película, and this book that you're releasing soon? What you talk about with this French journalist on The Cure? What happened was I started writing the book in conjunction with this French journalist. He's called Barbarian, who writes for Libération in Paris. But when the book was finished, I thought that didn't really tell the true story of what had gone on over the past 10 years. So it's been rewritten by a third person, Steve Sutherland, who writes for the Melody Maker, an English music book. And it's called 10 Imaginary Years, and it's just everyone that's ever been involved in The Cure, whether they've been in the band or around the band at any time, has been interviewed, and it's just a series of recollections through the years, accompanied by photos of what actually went on from week to week, if anyone's interested. What's the most name of the French journalist again? Robert. Bueno, él empezó a escribir sus memorias, digamos, sobre The Cure con una periodista francesa llamada Barbarian. Entonces juntos empezaron a recolectar las vivencias, la historia de The Cure.
Y cuando estuvo ya acabado el libro, ya con el resultado final en mano, se dieron cuenta, o mejor Roberts se dio cuenta de que muchas cosas habían sido deliberadamente distorsionadas, cambiadas. El libro no estaba editado todavía. Entonces tomaron la decisión de empezar de nuevo, de reeditar el asunto, pero con otro periodista. Entonces tomaron la decisión de contratar a Steve Sutherland, un renombrado periodista inglés de la Melody Maker. Y el libro se va a llamar 10 Imaginary Boys, y 10 niños imaginarios. Sorry, 10 Imaginary Years, 10 años imaginarios, por supuesto me confundí con el long play, Imaginary Boy. Lo que sucede es que en este libro, entonces fue un trabajo mucho más par a par, hicieron todos juntos, y hay un raconto mediante imágenes, recortes periódicos, por supuesto todo tipo de entrevistas sobre lo que fue el grupo antes de estos últimos 10 años. ¿Cuál es el mensaje que ellos pretenden dar a través de haber interpretado y visto ese tipo de problemática en Inglaterra? Como ponerse como cantar a favor de los oprimidos, no a favor. ¿Cuál es la posible solución que ellos abarcan a partir de ver esa temática? Which is a solution that you are trying to propose through your songs to sort of, get the messages across about all these mentally or socially oppressed people in the UK, and all these human rights violations that the government is imposing in the UK, and all these mental institutions and all that. Is there anything that you propose, anything that you can communicate through your songs? Any solutions? Yeah, for a start, I don't think that oppression of mentally ill people is specifically related to the UK. I think it exists worldwide. It's as bad everywhere else as it is there. And secondly, through the songs that we do are generally, in fact, almost totally apolitical. Because I feel that I would like to credit people who listen to The Cure with more intelligence than to have to be able to be told what's going on. So anything that The Cure does that helps organisations or people is generally done quietly, because it's deadly, I think, to use a position if you're in a group to champion a cause. Because if people don't like the group, if they don't take the group seriously, they don't take the cause seriously, and quite often it can actually demean the cause that you're working for. If people think The Cure is stupid, they may think that as they're affiliated with certain things, those things are stupid as well, so it's quite difficult. But it certainly isn't just a British problem, it exists everywhere. Ciertamente no es un problema británico, no es una especie de violaciones a los derechos que suceden no solamente en Gran Bretaña, es una cuestión mundial. Ellos escriben sobre algo mundial que ellos notan, ¿no? Por supuesto, estando en casa lo notan más, lo palpan mucho más de cerca. Ellos se han mantenido siempre bastante igualmente alejados, se consideran políticos, no se emparentan con ningún movimiento político en particular, pero a través de sus canciones siempre quieren recomendar, siempre quieren por lo menos propagar un mensaje para que cada uno tome su propia determinación, pero no quieren de ningún modo transmitir sus ideas y que tengan que ser dogmáticas, realmente tiene que ser la verdad. Ellos simplemente transmiten sus ideas y cada uno toma como quiere esas manifestaciones, ¿no? Los gatos y los animales, ¿en qué participan en su vida? The animals in general, and in particular the cats, how do they come into your life? Entran silenciosamente en la vida de ellos. En el caso de que la información esta sea cierta, preguntarle por qué... Tenemos dos preguntas más para hacer, por favor. En el caso de que la información esta sea cierta, preguntarle por qué en Inglaterra estuvo vedado el video de Close to Me. Why was the Close to Me video prohibited in England by the BBC? Because there's one man responsible for most of the top programmes on BBC called Michael Hurl. For some reason, I think I must have said something to him in the past, and he doesn't like showing the Cure videos. There's no good reason, it's just he doesn't like the look of them. Okay, what's his name again? Michael Hurl. Bueno, no hay ninguna razón en particular por qué deberían ser vedados, porque realmente el material no es tan perverso y peligroso, pero sucede que hay una persona en la BBC que se llama Michael Hurl,
quien es el que tiene el monopolio de decisiones sobre qué se pasa y qué no se pasa en el OBC. Y él piensa, Robert, que en algún momento de su pasado algo le debe haber dicho algo horripilante, algo ofensivo, y por eso fue que el tipo se ha tomado la vendetta de no mostrar ningún material fílmico, video de celuloide de The Cure. Acá. La última. The Cure es ahora una moda y les va muy bien a todos, pero como todo moda es un momento que pasa. Y ellos, como si se piensan en un futuro, tienen que programar algo aquí para que eso no ocurra. ¿Tienen ellos alguna idea de eso? Like all fads and trends, things happen, they go up, they come down, and they disappear into oblivion. Do you think this might, sooner or later happen to The Cure? And if it does, have you got anything already programmed, scheduled to sort of counterattack that possibility? Have you got anything already thought about when that comes back, when The Cure start becoming a has-been? No, I think that The Cure will stop. Obviously, I don't think it will continue on for that much longer. But How much? well, I don't see. It's dependent. When I started, I didn't sort of ever think that we would still be doing it 10 years later. I didn't really even hope that we'd be doing it 10 years later. I've never felt that I wanted to stop. But I expect that there have been times when I wanted to stop Image Group. I have done, like the time I joined the Banshees. But I think that the group will decide to stop before people get fed up with us. I hope so, anyway, because I think that we're able to do enough different things to continue for longer than like most groups are forced to stop. They actually become has-beens because they insist on repeating the same things over and over again. So I think as long as we maintain that freshness of what we do, then we'll be able to decide on this. But having said that, it's also, I realise it's very difficult to, I know it will be very difficult to decide to stop because it's really good fun. Ya cuando empezaron ellos nunca se soñaron de que iban a durar tanto tiempo, 10 años, bueno, ya van para 11. Lo que pasa es que ellos mismos se van a dar cuenta cuando empiecen a pasar de moda, van a darse cuenta, por supuesto, y ahí sí van a empezar a pensar en la posibilidad de la separación, de ponerle punto final a la carrera luego. Pero él sostiene que mientras mantengan la frescura, que siempre ha sido el approach que ellos han mantenido con todo su material, mientras ellos mantengan esa frescura, él no ve el porqué de tener que separarse. Pero cuando note que hay un paulatino descenso de popularidad y que pasen de moda, bueno, entonces toma la decisión. No quiere de ninguna forma ser un grupo decadente de que siga vegetando por años y años sin que pase nada. Gracias. Gracias. Preguntas, etcétera, pueden empezar. Vamos a introducir la banda de izquierda, mejor dicho, de nuestra izquierda a derecha. Tenemos a Robert Smith, Simon Gallup, Robert Stoddard, Paul Thompson and Boris Williams.
Pueden empezar nomás, por favor. Robert para Rock and Cable. This consume culture-wise that it's as bad as it's always been. I think that a lot of things that are wrong with British youth, if such thing exists, is mainly due to the government that exists in Britain. It's not actually the people themselves. It's the circumstances that they're in. Dice que él no es nadie como para empezar a criticar a la juventud británica, que si bien tiene varios puntos de crítica, él atribuye los porqués a una cierta a los problemas o a una cierta declinación de la juventud británica a el gobierno que está imperando en estos momentos en Gran Bretaña desde el año 79. Básicamente eso fue lo que dijo. Para completar, ¿estás en desacuerdo con el gobierno de Margaret Thatcher? The question is if you are in disagreement with Margaret Thatcher's government. Right, it's obvious that you are, but anyway, that's the question. Is this your first time in South America? Primera vez en Sudamérica, sí, ¿no? ¿Te gusta? You like it? It's all I've really seen so far is just the sun. And I don't like sunset really, it's not been very favourable first impression, but I mean, everyone's been really nice to them so far. And I mean, the reason why we're here is really to do the concerts, it's not really to sort of see South America. If we manage to, it'll be wonders. Usually when we go somewhere for the first time, it's like this is like, there's so much going on that we get very little time anyway. I mean, this could be anywhere in the world. Dice, no solamente pasar por los territorios, sino que concentrarse y conocerlos, pero después de 2 o 3 visitas recién se aprende a conocer un lugar. Entonces se han concentrado en ciertos puntos europeos, Estados Unidos por ejemplo, y solamente hace 2 años fueron a Japón por primera vez, y ahora en sus varias visitas a ese país lo tienen mucho más junado y lo conocen un poco más, ¿no? Y lo mismo va a pasar ahora eventualmente con Latinoamérica. Ellos no tenían información demasiado acertada, específica de este continente, y a partir de esta visita van a empezar a venir mucho más a menudo. Y últimamente entonces por de conocerlo. Robert, ¿qué disco de The Cure vas a escuchar dentro de 10 años? ¿Por qué? What record of The Cure will you listen to, do you think, now in 10 years' time, and why? Probably the one that we've just made. Probablemente el que acaban de grabar. So I think I listen to I won't listen to one particular record because I think a lot of what we've done caters for different moods, and so depending on what mood I'm in 10 years' time, dictate what record I listen to. Dice que no sabe ahora cuál sería el long play específico que va a escuchar, porque depende del ánimo en que esté él en ese momento, ¿no? Porque cada disco de long play de Cure está hecho según el ánimo del grupo en ese momento. Entonces, dependiendo de cómo se sienta, si arriba o abajo, va a escuchar el que sea, pero ninguno en particular en este momento. Hey Robert, you do many things. Por favor, aprendas en castellano. En castellano, ¿Te sirvió como experiencia musical realmente contar Your Shoes in the Benches experience, was that really valid for your career? Pero que lo primero que él ha notado de Sudamérica, su primera impresión fue el sol que impera en estas tierras, y a él particularmente no le atrae demasiado el sol, por lo que la primera impresión no fue muy copante, ¿no? Pero ellos están acá meramente en principio para venir a tocar de gira y a no conocer al país, o al territorio, pero si tienen la posibilidad del aditivo de poder conocer un poco más a fondo el país, bienvenido sea. Pero en principio no tienen demasiado tiempo para turistear, y sí han venido para tocar conciertos. Robert, that's the other bit. In what we've been doing over the years, it's been quite strange. I've always thought that we should be able to be allowed to exist for a longer period than most pop groups are sort of consigned to oblivion after a few years. So what we did initially was to go to a lot of places. We picked where we were going to go, and we went to those places repeatedly and became familiar with them. And then as we sort of
we've discovered what those places were like, we've then broadened out, and it's just taken us a long time to get around to coming to South Africa. We only went to Japan for the first time 2 years ago. Most groups, you know, try and play Japan and America, and they're sort of like acceptable territories where you go. The other reason why we haven't been able to go, I think, is because we didn't realise that anyone wanted us to come here, Cotton. We were really surprised. La respuesta es que también a la segunda pregunta, que mucha gente, muchos grupos no han tampoco tenido la repercusión de The Cure en cuanto al ciclo de vida. Muchos grupos después de un par de años pasan al olvido. The Cure ya tiene 10 años de existencia, entonces es un privilegio adicional con respecto a varios colegas que ellos tienen, y durante los años han tratado de... Dime, ¿qué fue lo peor que te hizo The Cure? You want to know what's the worst that The Cure has provoked in your life? What's the worst thing that has happened to you being part of The Cure? Strange question. Extremely strange question. I don't know, I suppose the lack of privacy, sometimes La falta de privacidad que él tiene, que él nota. But it's a very small space for them to do. Nothing really happened with that. It's to do with Cure. No es nada particularmente malo lo que le pasa siendo parte de Cure. Él goza de un privilegio de comunicación que muy poca gente tiene, pero las cosas malas que a él le suceden no por ser parte de miembro del Cure, sino porque son parte de su vida normal. ¿Qué pensás de la juventud inglesa y qué crítica le estaría? Más alto. ¿Qué pensás de la juventud inglesa hoy y qué crítica le estaría? What do you think of British youth today, British youth, and what criticism would you make on it? I can't really. Does it matter? It's very difficult to think of something, you know, like with an umbrella title of British youth. I don't think that I'd be a very good person to judge what British youth is, and so therefore what it's like. And I think that judging by what people